Guatevisión presenta. Estamos nuevamente en Guatemala no se detiene, una alianza de contenidos que busca que el país se dé el salto para crear mejores empleos y repensar la forma en la que nos proyectamos ante el mundo. Llegó la hora de buscar soluciones. ¿Nos acompañas? Bienvenidos a Guatemala no se detiene. Soy Alberto Toro Bielma. Comenzamos. Guatemala no se detiene. Casi 40,000 vehículos podrían transitar por la pista de Palín Escuintla en Semana Santa, en donde antes estuvo ubicado el peaje. ¿Qué tanto daño puede significar para nuestras carreteras? Lo descubrimos en nuestro reportaje. Además, supercarreteras en Colombia. ¿Es posible tenerlas en Guatemala? Podríamos estar a una ley de distancia. Más atención a las carreteras y un plan general para ampliarlas. Son algunas de las peticiones del guatemalteco a las autoridades. Te escuchamos en un nuevo micrófono abierto. Guatemala no se detiene. Y es que contar con carreteras de clase mundial nos puede cambiar la vida, desde llegar más rápido a la playa hasta pagar menos por lo que consumimos. Por ello viajamos hacia Palín Escuintla para escuchar lo que nos tienen que decir al respecto en un nuevo micrófono abierto. Vamos a verlo. Guatemala, tengo una pregunta. En escala de mala, regular o buena, ¿cómo calificarías a la carretera de Palín Escuintla? Basilio Oseira Obregón, nacido en Palín. César Augusto Ortega, de Amatitlán. Mi nombre es Hilario Sil, soy originario de la capital. Héctor Magdaleno Roblero, soy de San José Ojetenam, departamento de San Marcos. Evangelina Donis, actualmente vivo en Escuintla. ¿Sabe? Nosotros lo que hablamos aquí entre nosotros viejitos es una cosa. ¿Sabe qué es lo que sentimos? Son los niños que están naciendo. Las carreteras están muy malas porque hace años que los presidentes ya no limpiaron las carreteras. Se acabó este Covial y ya no hubo limpia y nada. Pues está buena, sí. Pasamos muchos años sufriendo con esa carretera, solo hoyos, todo. Hoy sí, es una excelente carretera. Regular, porque ciertos tramos de la carretera hay baches, ¿va? Entonces no se puede decir de que está calidad, ¿va? Mala pues porque no hay un buen servicio, ¿verdad? De las carreteras, pues, ¿verdad? Y no solo aquí, es en todo el país. Afecta a todos los que, en primer lugar, los transportistas y en segundo nosotros, porque si no llevamos los 10 quetzales no nos pueden llevar, ¿verdad? Y tal vez ellos cobran así porque están malas las carreteras, que se van las llantas, que se van un montón de cosas, ¿verdad? Entonces yo realmente no lo califico como unas buenas carreteras, ¿no? Que soy guapo, lo que pasa es que soy de buena raza, nomás que estoy mal cuidado. Ahora está un poquito mejor que antes, ¿va? Porque antes sí que había muchos hoyos. Yo la miro regular, ¿va? Lo que daña son los buses, ¿verdad? Los que andan en ruedas, ¿va? Esos son los que a veces por algún descuido pasan topando en estos agujeros y hay accidentes también debido a eso, ¿va? A veces los grandes se comen a los más pequeños, ¿verdad? Entonces ya no se puede hacer una carretera formal. Algunos pedacitos van rellenando, Lo que molesta a veces es el tráfico porque hay mucho camión. Eso es lo que molesta. Ok, ¿alguna vez habías escuchado el término vías 4G? No. Bueno, el proyecto de vías 4G o vías de cuarta generación es considerado uno de los más ambiciosos de la historia de la infraestructura en Colombia, el cual cuenta con más de 8,000 kilómetros de carretera que facilitan el comercio y traslado de los ciudadanos. Sin duda, una mega obra que nos favorecería a todos aquí en el país.
No le oí. No, pues qué bueno esas carreteras pues nítidas, ¿verdad? Pero ahora aquí en Guatemala, pues no hay una carretera así, pues, ¿verdad? Entonces, ¿crees que en Guatemala podríamos contar con este tipo de supercarreteras? Primeramente Dios, no lo vamos a gozar nosotros que somos grandes, sino que nuestros hijos. Bien, sí, podríamos llegar hasta mucho más de eso. Puede ser que sí, con el tiempo se logre todo eso, ¿va? ¿Y por qué ahora que hay billete, que hay dinero, cuánto ganan los diputados? Y es que aunque parezca algo muy lejano, sí es posible para Guatemala. Pero para que las supercarreteras sean una realidad en nuestro país, esto está en gran parte en manos del Congreso de la República, ante la falta de la aprobación de una ley general de infraestructura vial. Entonces, ¿qué le pedirías a las autoridades al respecto? Que nuestro gobierno se ponga las pilas y que logre hacer una ley buena como era antes. Lo que ellos tienen que hacer ahí en el Congreso es trabajar. Van a discutir un tema y pasan con eso muchos días, ¿verdad? Que trabajen en unión. Que de veras trabajaran, que no fueran ellos a servirse, sino que sirvieran a nuestro pueblo, a nuestra nación, a nuestra gente indígena, gente pobre que lo necesita, pues. Bueno, ya lo escucharon. Es un clamor popular. En Guatemala se necesita mejorar la infraestructura vial para que agilicemos nuestros traslados y además favorecer al comercio nacional. Pero claro, esto es un trabajo que le compete en gran parte a las autoridades legislativas para que por fin la iniciativa 5431, la Ley de Infraestructura Vial, sea agendada y discutida. En solo minutos vamos a conversar con David Vilar. Él es coordinador del programa de infraestructura para Centroamérica y el Caribe del Banco Mundial. ¿De qué vamos a hablar? Sobre lo que podría cambiar en el país con otro modelo para diseñar y construir carreteras. Él ya se encuentra con nosotros y está preparado, así que quédese en la señal de Guatevisión. Guatemala no se detiene. Guatemala no se detiene. Supercarreteras, un término que ya has escuchado en el inicio del programa, pero que seguramente estás con ganas de saber a qué se refiere exactamente. Viajemos a Colombia. Muy bien, ¿ves lo mismo que yo? Impresionante, ¿no? A este tipo de modelo de infraestructura en Colombia se le conoce como vías 4G, las cuales cuentan con más de 8.000 kilómetros de carretera que incluye 1.370 kilómetros de doble calzada y hasta 160 túneles. Con ello se busca mejorar la competitividad de Colombia, disminuyendo el costo y tiempo de traslado. Y por supuesto que también beneficia la carga de productos desde los puntos de manufacturación hasta los puertos de exportación de ese país. Este es considerado uno de los proyectos más ambiciosos de la historia de la infraestructura en Colombia. Sin duda, un modelo que podría funcionar en Guatemala, ¿no? Y quizá así salir del atasco en infraestructura vial a que nos enfrentamos desde hace décadas. Pero todo esto nos lleva hacia la siguiente pregunta. ¿Qué nos falta para contar con este tipo de supercarreteras en nuestro país? Te lo respondemos en esta primera parte del reportaje de la semana. Estas son las autopistas de cuarta generación que existen en Colombia. Son más de 8.000 kilómetros de carreteras, incluyendo dobles calzadas y túneles. Para conocer más de esta estrategia en infraestructura vial, contactamos a Edgar Higuera, gerente de logística, transporte e infraestructura de la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia.
Este es un programa que lo tenemos en Colombia como elementos básicos para la infraestructura, asociaciones público-privadas. Es decir, que se busca impulsar el crecimiento económico y la integración del territorio, buscando un reconocimiento de que la infraestructura es importante, pero para los países que tenemos alguna falta de recursos, aportamos este modelo para que esos recursos los ponga el sector privado. Dicho país sudamericano ejecuta este programa desde finales de los años 90, tiempo en el cual han trabajado en generar confianza entre el sector público y el sector privado, clave que les ha permitido desarrollar esta infraestructura vial que impulsa el comercio y el desarrollo del país. Lo importante de esto es que se transfiere la responsabilidad de la obra, la construcción y el financiamiento al sector privado, pero el sector público hace los controles y el riesgo que asume el sector privado es un riesgo sobre la construcción, sobre la operación, sobre el mantenimiento, pero también incluye los riesgos financieros. Estas vías de cuarta generación ayudan a conectar mejor las regiones apartadas con los principales centros urbanos y económicos. Lo contrario sucede en Guatemala, donde existe un rezago en conectividad con el resto del país. Según datos de Fundesa, de 2008 a 2023 se han contratado 191 proyectos de infraestructura, de los cuales el 35% corresponde al Plan de Desarrollo Vial. Dicho de otra forma, 65% de los proyectos, de más o menos 200 proyectos, 190, 200 proyectos, se han realizado por algún otro criterio de planificación. ¿Qué son estos criterios de planificación? A veces son compromisos de campaña, solicitudes de los gobiernos municipales, aprobaciones en el Congreso por el listado geográfico de obras, o simplemente tramos que no se tenían en la planificación, pero se vuelven urgentes. El tener que ir haciendo otras cosas en lugar de la planificación no solo desvía recursos, sino las intervenciones que era necesario realizarse, aumenta su nivel de deterioro. Y al aumentar su nivel de deterioro, el hacer las intervenciones necesarias crece el costo exponencialmente. Guatemala no se detiene. Hay una urgente necesidad de iniciativas de ley que tienen que aprobarse en el Congreso, algunas que ya están en tercer debate, como la Ley General de Infraestructura Vial. La urgencia de la aprobación de iniciativas como la Ley de Infraestructura Vial es lo que Juan Carlos Zapata, director ejecutivo de Fundesa y coordinador de la Mesa de Infraestructura de Guatemala No se detiene, asegura que es urgente en el país para mejorar nuestras carreteras. Sin embargo, para Zapata existen también algunos retos importantes a mediano plazo en temas de proyectos viales. Se tienen que estructurar proyectos de mayor envergadura, proyectos como el puente Senma-Petapa, concluir el anillo C50 es importante, y este foro pues ayudó a visibilizar estos temas, a poner en valor la capacidad que tiene el país para atraer talento, atraer empresas de primer nivel. La ciudad de Guatemala crece al 8%, eso implica que la inversión pública tiene que aumentarse para poder ampliar las vías, ampliar el número de kilómetros de red vial por habitante. Zapata se refiere a la conferencia que se llevó a cabo el pasado 14 de marzo, llamada Hacia un crecimiento con desarrollo social inclusivo, y que fue transmitida en vivo por Guatevisión y Prensa Libre. El evento contó con la presencia del presidente de la República, Bernardo Arévalo, y algunos ministros de su gabinete. Durante la conferencia, Juan Carlos País, presidente de Fundesa, detalló cómo está apoyando la iniciativa de Guatemala No se detiene en algunos de los sectores más críticos. Desde Fundesa hemos acompañado esfuerzos importantes a través de la iniciativa Guatemala No se detiene para mejorar la atracción de inversión extranjera, mejorar los procesos de inversión en infraestructura, fortalecer el capital humano y generar mayor certeza jurídica
además de aprovechar el turismo y la agroindustria como sectores críticos para incentivar la inversión en todo el país. Guatemala no se detiene es una estrategia de atracción de inversión que se ha enfocado precisamente en esos temas de infraestructura, capital humano y certeza jurídica, pero que además le da la oportunidad al país de poder posicionarse como un destino atractivo para la inversión, y el Consejo de las Américas es un socio vital en este proceso. Asimismo, la ministra de Economía, Gabriela García Quinn, y el alcalde de la capital, Ricardo Quiñones, sostuvieron su compromiso de continuar trabajando de la mano con Guatemala no se detiene y sus ejes que impulsan el desarrollo del país. Daremos seguimiento a las líneas de colaboración ya establecidas en Guatemala no se detiene, entre otros bajo la Mesa de Certeza Jurídica y la Mesa de Atracción de Inversión, y cualquier otro programa que busque la digitalización y simplificación de trámites. Quiero destacar que los resultados del Plan de Reactivación Económica de la ciudad hoy son evidentes y son concretos y forman parte del plan de país Guatemala no se detiene. Mucha anuencia por parte de diferentes inversionistas, la verdad que muy contentos de la recepción que tuvo el foro, inversionistas de Estados Unidos, Panamá, Costa Rica, Colombia, México, que estuvieron participando, además de otros países de Centroamérica y República Dominicana. Hay una conciencia muy clara de que Guatemala tiene oportunidades para la atracción de inversión, pero que tenemos que seguir trabajando en los temas relacionados a infraestructura, capital humano y certeza jurídica. Y bien, con tan solo salir de viaje nos podemos dar cuenta de que nuestras carreteras no están en el mejor estado, ¿verdad? Y es que en la autopista Palín-Escuintla, específicamente en donde estuvo ubicado el peaje durante muchísimos años, transitaban diariamente hasta 28,000 automóviles, pero esa cifra aumenta cada día. Eso sin mencionar en qué fechas de descanso pueden transitar los guatemaltecos como Semana Santa. ¿A qué daños graves se está enfrentando este tramo desde que se abrieron sus talanqueras hace ya casi un año? Jimena Santiago tiene toda la información en la segunda parte de nuestro reportaje. A 40 kilómetros aproximadamente de la ciudad de Guatemala, en dirección de la ruta CA9 Sur, se encuentra la autopista Palín-Escuintla, tramo que operaba con pago de peaje. Para conocer cómo se encuentra esta carretera, realizamos el viaje de hora y media. Ya pasaron 10 meses desde que aquí en la autopista Palín-Escuintla fueron levantadas las talanqueras y removida la zona de peaje, generando un incremento diario del 60% en la carga vehicular. Recordemos que este tramo fue concesionado a la firma mexicana Marnos durante 25 años. Fueron 25 años en donde se hicieron inversiones sustantivas precisamente para cubrir con los indicadores de servicio en beneficio de los usuarios, que demandaban distintas actividades en la parte de operación, en la parte de servicios, en la parte del mantenimiento de la autopista y más en la seguridad de los usuarios. En esta historia de los 25 años, como habrán visto, no nada más tuvo un efecto positivo en lo que fue el mantenimiento y lo que fue el propio uso del activo, sino que esto potencializó toda la zona económica de influencia, con lo cual este tipo de proyectos no nada más dan un contexto al propio usuario, sino que detonan una actividad económica. Durante la concesión, el promedio histórico de tránsito era de 22,000 vehículos a diario. Actualmente es de 32,000 a 35,000 en temporadas regulares. Sin embargo, para la Semana Santa se espera un incremento del 15 al 20%, es decir, una cantidad de 36,800 vehículos a 38,400 a diario, flujo que repercutirá en el desgaste y deterioro de este tramo. Al momento de levantar el peaje, sabemos que ingresaron más vehículos, excediendo la capacidad de pesos y dimensiones, es decir, el número de ejes, las toneladas por pulgada cuadrada que requiere de presión el material, y las velocidades también se alteraron. Antes de llegar a los 6 meses de haberse liberado el peaje, ya contábamos con muchas deficiencias, no solo en la carpeta de rodadura, sino obras conexas al funcionamiento del tramo, por ejemplo, señalización horizontal y vertical. Pudimos ver cómo algunas señales de tránsito por condiciones climáticas o a veces por vandalismo desaparecieron.
Sandro Testelli, director de Marnos Guatemala, concuerda en el desgaste que presenta este tramo por la falta de mantenimiento en los últimos meses. Esto obviamente demanda más desgaste, seguridad, tráfico, en fin, como que sí hay que diseñar los activos de acuerdo a una premisa económica y a una premisa de uso. Y en ese sentido hay que estar muy atentos precisamente a que estas referencias y estas responsabilidades estén bien alocadas y que se cumpla en tiempo y forma en los presupuestos, porque como bien dices, si no se hace un programa de mantenimiento, si no se hace un programa de servicios, si no se hace un programa de seguridad, en automático sí puede haber un reflejo negativo para el propio uso y para los propios usuarios. En este sentido, una alianza público-privada permitiría manejar y mantener en óptimas condiciones un proyecto de infraestructura vial, tal y como el tramo Palín-Escuintla. Las concesiones, y en este caso lo que permiten específicamente es alinear los incentivos en la parte pública y en la parte privada a través de indicadores de servicio, que esos indicadores de servicio obviamente van al beneficio del usuario, a la seguridad del usuario y al mantenimiento propiamente del activo, para que el activo en este caso ofrezca un servicio de calidad, de mantenimiento y de seguridad en el tiempo para los usuarios. Y sí, muchos expertos opinan que una alianza público-privada puede cambiarnos la vida con nuevas supercarreteras. Pero, ¿qué te parece si aprendemos cómo funciona este tipo de alianza? Bueno, te lo explico. ¿Asustado, Alberto? Tranquilo, pero creo que este es un trabajo para mí. En un nuevo Ahora Sabes Más. Y es que ya escuchamos durante casi todo el programa la palabra alianza público-privada, pero ¿qué es en realidad y de qué trata? A ver, primero cambiemos la música a algo más elegante. Muy bien, ahora sí, dividámoslo en 3 definiciones básicas y generales. Alianza, pacto, convenio o tratado en que se recogen los términos del acuerdo entre 2 o más partes. Público, adjetivo que refiere a que algo es accesible para todos, en este caso que pertenece o es relativo al Estado o a otra administración. Privada, adjetivo que refiere a algo que se ejecuta a la vista de pocos, y en este caso que no es de prioridad pública o estatal, sino que pertenece a particulares o empresas. Regresemos a la música normal. Producción, así está mejor. Ahora, platiquemos del significado de las 3 palabras, pero unidas. Y bien, una alianza público-privada es un pacto entre al menos un actor del sector público y otro del sector privado, con el objetivo de realizar alguna construcción o rehabilitación de un activo físico o prestación de un servicio público. Es decir, según explica el Banco Mundial, las alianzas público-privadas se utilizan como un mecanismo para que el gobierno adquiera e implemente infraestructura o servicios públicos utilizando los recursos y la experiencia del sector privado. Bien pensado, ¿no? Uno de los grandes beneficios de una alianza público-privada es que esta permite tener flexibilidad en términos presupuestarios y reduce los niveles de financiación requeridos para generar una obra, así como favorecer a la introducción de la tecnología e innovación. Sin embargo, es importante mencionar que los proyectos deben ser rentables para que una APP, sí, ahora lo vamos a abreviar, pueda despegar fácilmente. Además, cada país que se respalde con una alianza de este tipo debe contar con un marco jurídico mucho más claro y con instituciones capaces de brindar una buena comunicación y mostrar credibilidad. ¿Conocías estos datos? Cual sea el caso, ahora sabes más. Guatemala no se detiene. Guatemala no se detiene. Ya estamos de vuelta con más de Guatemala no se detiene, buscando soluciones al tema de ampliación de carreteras. Y bueno, sin duda, este es un compromiso de varios sectores del país, especialmente desde el Congreso de la República. Hablamos con algunos diputados y expertos en infraestructura que podría traer una luz al final del túnel. Vamos a verlo en esta tercera parte de nuestro reportaje. Guatemala
no se detiene. En 2018 se presentó la iniciativa 5431, conocida como la Ley General de Infraestructura Vial, y a pesar de que se encuentra en tercer debate, esta está varada, a la espera de ser agendada y discutida para su redacción final. A 6 años de que el Pleno conociera dicha iniciativa, estas son las perspectivas de 4 diputados de la 10ª legislatura. Bueno, hemos visto la iniciativa, la conocemos, vimos la que ingresó originalmente, hubo varios cambios en el dictamen que hay ahorita, el más reciente. Lo que sí estamos claros es que tenemos que cambiar el modelo de infraestructura y de asignación, sobre todo el ministerio, que tiene incentivos completamente corruptos, ¿verdad? Y que ese es el bolsón en donde sale el dinero público para que se va directamente a políticos tradicionales que buscan hacer negocio de eso. Dentro de la comisión, en una de las primeras reuniones, la iniciativa 5431, pues se hizo mención con los colegas diputados de la comisión que tenemos que hacer un análisis también exhaustivo, porque considero que es importante tener el contexto claro de esta iniciativa. Soy de la idea que la ley la tenemos que analizar muy minuciosamente antes de un tercer debate para hacer las enmiendas respectivas. Me parece que la iniciativa es bastante ambiciosa, ya que toca muchas situaciones importantes, pero definitivamente al tema de la infraestructura hay que trabajarlo. Creo que hay que enfocarlo, eso creo que sería la idea de nosotros, enfocarlo y dejarlo delimitado, que este nuevo modelo prácticamente que de contratación del Estado para la infraestructura vial se enfoque principalmente en los ejes transversales de infraestructura del país. Uno de los puntos para que se agende y se discuta esta iniciativa es realizar una serie de modificaciones. Sin embargo, hay otro punto de vista respecto a ello. Más que hablar de una ley nacional de infraestructura vial, que se oye bonito porque tenemos problemas en las carreteras, ¿verdad? Yo hablaría de una descentralización de las carreteras. Entregarle a los alcaldes todos los caminos vecinales. Todo lo que hace Covial lo deberían de hacer los alcaldes. En su jurisdicción municipal, para mí no es necesaria esta ley. No necesitamos esta ley ante una situación de las carreteras. Necesitamos, como le digo, que el Estado asuma su responsabilidad, el Ministerio de Comunicaciones, el gobierno como tal. Uno de los puntos de esta iniciativa es que permite contratar la operación de la red vial en estado óptimo. Esto quiere decir el pago por indicadores, en el cual el desarrollador se encarga del mantenimiento y reparación. Esta legislación está pendiente de tercera lectura. Hay una serie de modificaciones que se han discutido y que se han consensuado. Lo que falta es la voluntad de los diputados, desde jefes de bloque hasta el Pleno, en conocer la ley en tercera lectura y a la misma velocidad que se han aprobado otras legislaciones, apostar por una legislación que en verdad va a transformar Guatemala. Para acelerar los proyectos de infraestructura crítica y contratación transparente, es necesario impulsar la iniciativa 5431, también conocida como la Ley General de Infraestructura Vial, y realizar las modificaciones necesarias para lograr su aprobación este año. Una acción que queda en manos de la 10ª legislatura del Congreso de la República de Guatemala. Dicen que si hacemos las cosas de la misma manera de siempre, tendremos también los mismos resultados. Por eso hay que cambiar la forma en la que diseñamos, contratamos y construimos carreteras. Para hablar de ello nos acompaña en el set de Guatemala no se detiene el ingeniero David Vilar. Él es coordinador del programa de infraestructura para Centroamérica y el Caribe del Banco Mundial. Ingeniero, bienvenido, muchísimas gracias por acompañarnos. Buenos días. Justamente para tener carreteras con túneles, puentes y espacios de 4 carriles o más, hay que irse a una estación atrás, la forma en la que se contrata.
Y mi primera pregunta, ingeniero, va relacionada justamente con ese factor. ¿En qué se diferencian los contratos por niveles de servicio para rehabilitar y dar mantenimiento a carreteras de los que se han usado en países como Guatemala? Sí, estos contratos que llamamos contratos tipo crema son contratos que se pagan en base al desempeño del constructor y a una visión de largo plazo, en lugar de hacer contratos más cortoplacistas y que se pagan por insumos. Y aprovechando que no solo se enfoca en Guatemala, sino en toda Centroamérica, en el Caribe, en República Dominicana, me comentaba detrás de cámara, ¿cuál ha sido la experiencia con esos países? Sí, pues estos tipos de contratos por desempeño, donde se marcan indicadores en los cuales el sector público le paga al privado para mantener carreteras a un estado óptimo, no se ha aplicado tanto en Centroamérica, sino más en países tipo Argentina, Brasil. En los años 90 se empezaron ya a usar en esos países, también en Estados Unidos, en Nueva Zelanda, y con resultados bastante buenos a nivel de costes, de reducción de costes y eficiencia, donde bajaban un 40% los costes de mantenimiento de carreteras respecto al contrato tradicional. En el caso de Centroamérica, en Panamá están aplicando estos contratos ya desde hace un par de años en carreteras como la Panamericana, ¿no? En carreteras importantes donde hay este tipo de contratos que ya empiezan a funcionar en este país. ¿Y es viable implementar ese tipo de contrato aquí en Guatemala? Es viable si se hace bien hecho, evidentemente, ¿no? Y para eso se requiere una buena planificación, un buen estudio de cuáles son los indicadores que uno tiene que pagar por el desempeño y con un tipo de contratación a medio plazo. En el caso de Guatemala, con una red de carreteras tan baja, con calidades tan bajas, realmente la mejora puede ser sustancial si se aplica este tipo de cambio de mentalidad de cómo contratar ese tipo de obras. Aprovechando su presencia acá, ¿es cierto que es posible que el país que contrata tenga ahorro en su inversión en obras públicas? Sí, como le decía, la experiencia ha mostrado que hay ahorros hasta un 40% de los costes de mantenimiento de carreteras. Algunos países un poquito menos, depende del tipo de carretera, del tamaño de las carreteras, de tipo de empresa privada que lo hace, evidentemente, pero entre el 20 y el 40% de ahorro es posible a través de, por un lado, pedirle al privado que innove en su forma de prestar un servicio, y ahí hay unos márgenes siempre de innovación que bajan los costes de hacer las cosas, en lugar de que el público te diga haga esto ahora y de esta manera, sino que el privado lo hará cuando él crea que hay que hacerlo y de la forma que él cree que lo tenía que hacer. Y luego también un ahorro de costes en la gestión del contrato. Por la parte pública es más sencillo, digamos, monitorear el desempeño, los indicadores finales, que no tanto el día a día de las acciones del contratista. Entonces ahí tenemos un doble ahorro que es beneficioso al final para el país. En este 2024 asumieron nuevas autoridades, tanto del Poder Ejecutivo como el Poder Legislativo. ¿Cuáles son esos 3 desafíos que deben enfrentar en este momento a propósito del sector de infraestructura y cómo está la vialidad? A ver, en el caso de infraestructuras, en el caso carretero específicamente, hay una deterioración de la calidad de las carreteras en Guatemala que es alarmante, y eso es debido a muchos años de no inversión suficiente en este campo. En 2011 se invertía un 1% del PIB, ahora estamos al 0,7%, se ha bajado cada año la inversión pública en infraestructuras. Llegó a un pico de 0,4 hace 5 años, realmente hay un rezago muy importante cuando debería estar entre el 1 y el 2% de inversión. Entonces, el desafío es poder invertir más en el sector carretero de Guatemala y rehabilitar y mantener bien las carreteras. Luego deberían ampliar algunas carreteras, evidentemente, y las carreteras nuevas se podían ir haciendo, pero creo que la prioridad es más en rehabilitar y mantener y ampliar grandes corredores. Si existe la voluntad política y se logra un cambio en este año 2024, ¿cuánto tiempo tendría que pasar para alcanzar los objetivos? O sea, el rezago es muy importante, como decía antes, entonces es difícil decir una fecha temporal, ¿no? Pero espera que en 10 años realmente podamos ir viendo una mejora de los indicadores. No os lo he contado antes, pero es verdad que Guatemala se posiciona en uno de los países con peor desempeño en carreteras en el mundo. Hablamos de una clasificación en 141 países, Guatemala está en 134 a nivel de calidad de las carreteras y de su deterioro, y eso le ubica en posiciones casi como países africanos, ¿no? O sea, cuando comparamos con vecinos, ¿no? El Salvador o con también Honduras o Nicaragua, vemos una calidad que es mayor,
y entonces realmente el llegar a poder mejorar va a demorar mucho más tiempo tal vez que otros países. ¿Y alcanzar niveles como países que puedan ser referencia en Latinoamérica? ¿Cuáles serían? Sí, a ver, Colombia, Chile son países que hacen, Brasil también ahora está realmente cogiendo ya una buena carrera en temas de mantenimiento carretero. Y se espera que Guatemala pueda estar a este nivel, no sé, a ver si algunos años, no muchos. Que exista continuidad también. Eso mismo, ahí está, 4 años es suficiente, hay que hacer muchos más años, ¿no? O sea, ese es el tema. Ingeniero, muchísimas gracias por acompañarnos acá en el set de Guatemala No se detiene, siempre bienvenido. Muchas gracias. Con nosotros David Vilar, él es coordinador para el programa de infraestructura de Centroamérica y el Caribe del Banco Mundial. Además, ingeniero, así que muchísimas gracias por acompañarnos. Nosotros continuamos con más información. Guatemala no se detiene. Mi nombre es Juan Carlos Zapata, director ejecutivo de Fundesa, y coordinamos técnicamente la Mesa de Infraestructura de Guatemala No se detiene. ¿Por qué tener carreteras de clase mundial en Guatemala depende en gran parte de los diputados? Gran parte de lo que vemos hoy por hoy en Guatemala es que no es una cuestión de dinero. Ya probamos aumentar el presupuesto del Ministerio de Comunicaciones y no funcionó. No es un tema de gobiernos, no es un tema de quién está en el ministerio. Es un tema institucional porque el Ministerio de Comunicaciones no puede contratar operaciones y mantenimiento de largo plazo a la infraestructura pública, especialmente de vías de carreteras en el país. Así es que la Ley General de Infraestructura Vial, que es la iniciativa 5431, hoy por hoy está pendiente de tercer debate en el Congreso, y lo que vemos es que los diputados del Congreso de la República tienen la gran oportunidad para nuestro país de dejarle un legado a Guatemala, de poder fortalecer las capacidades institucionales del Ministerio de Comunicaciones para permitirle contratar a largo plazo y que el gobierno pueda contratar directamente las carreteras en el momento en que éstas ya estén construidas y empezar a pagar anualidades de servicio. Entonces, el gobierno solo pagaría por una carretera en buenas condiciones. Y así como hemos transitado por algunas de las carreteras del país a lo largo del programa, también hemos llegado casi al final de este recorrido por la emisión de hoy. ¿Qué te parece si resumimos todo lo que vimos esta noche en pocas palabras? Lleguemos a conclusiones concretas de lo que te compartimos en esta emisión. Para acelerar los proyectos de infraestructura crítica y contratación transparente, es necesario impulsar la iniciativa 5431, la Ley General de Infraestructura Vial, y realizar modificaciones para lograr su aprobación este año. Una acción que queda en manos de la 10ª legislatura del Congreso de la República. Los modelos de infraestructura vial que se realizan por medio de alianzas público-privadas son ideales para ofrecer transparencia a los proyectos, así como impulsar la introducción de la tecnología e innovación en servicios públicos por parte del sector privado. Guatemala tiene un rezago evidente en infraestructura vial en comparación con países de la región y el mundo. Actualmente, según David Vilar, del Banco Mundial, se encuentra en la posición 134 de 141 países con deficiente estado de carreteras. Guatemala no se detiene. Llegó el momento de despedirnos, pero recuerda que tenemos una cita todos los lunes a las 22:15 horas por Guatevisión, en busca de soluciones que nos guíen hacia la ruta del éxito con la cual ganemos todos. Y que no se te olvide, Guatemala no se detiene. Será hasta el próximo lunes.
Guatemala no se detiene. Guatevisión presentó